Muy bien, pues bienvenidos todos de nuevo. Nos da mucho gusto que se hayan apuntado, que estén participando. Si bien en esta ocasión también tuvo que ser a distancia, ojalá pronto podamos tener otro congreso como los que hacemos cada año, en los que tenemos oportunidad de encontrarnos, de conversar, de platicar en los pasillos. Todavía por lo menos este año tuvimos que hacerlo de esta manera, pero afortunadamente y según los números que tanto Esther como Patti nos han estado diciendo entre ayer y hoy, pues hemos tenido una participación copiosa, prácticamente como si hubiera sido presencial nuestro congreso, y pues esa misma expectativa tenemos de esta sala, en la que vamos a conversar y a presentar algunos de los trabajos libres que se presentaron para este año. Sin mayor preámbulo, me permito pues mencionar a nuestros invitados, a los registrados para hoy en esta sala. Vamos a tener, en el orden en que están registrados en la presentación, un primer trabajo que se titula El uso de la tecnología en alumnos de posgrado durante la pandemia. Es un trabajo elaborado por Brenda Rocío Rodríguez Vela y Jesús José Gallego Sánchez, que entiendo son académicos de la Universidad Juárez del Estado de Durango, cosa que además me da particular gusto porque la Universidad Juárez de ello, felicidades y bienvenidos. Los va a acompañar también José René Tapia Martínez, ¿verdad? Que entiendo él también es académico del Centro de Actualización del Magisterio, ahí mismo en Durango también. Bienvenidos. Junto a ellos también estará el trabajo titulado Reflexión en torno a la organización institucional de los CPIs del CONACYT y su impacto en la formación de vocaciones científicas. Sobre lo que está pasando con los CPI, se ha hablado de incluso información pasando ahí. Mucho gusto siempre ver a Marcial. Bienvenido, Marcial Bonilla Marín, junto a Everardo Blanco Olivera, compañeros del IPICIT, ¿cierto? Que nos van a presentar este trabajo. Bienvenidos. Igualmente también le damos la bienvenida a Alexis Omar, a John Lugo, a Jesús José Gallego Sánchez y a Abril Ávila Zúñiga, que nos van a presentar otro trabajo también de la UJED, la Universidad Juárez del Estado de Durango, que llegó con todo. En esta sala va a tener dos trabajos. Bienvenidos. Ellos nos van a presentar la evaluación de egresados y empleadores en el posgrado de la propia UJED, ¿cierto? Bienvenidos. Y por último, un trabajo también que se hizo desde el Comité Directivo de Comepo. Nos van a acompañar en esta presentación tanto Eduardo Gómez Ramírez, la propia maestra Esther, que aquí está con nosotros, Esther Vargas Medina, y Eduardo Carrillo Hoyo y Virna López. Nos van a presentar los resultados de un trabajo que se estuvo elaborando y que se titula Análisis del impacto de la disrupción ocasionada por la crisis del COVID-19 en el funcionamiento de los posgrados en México, su resiliencia institucional y las posibilidades de desarrollo que tiene el posgrado. Entonces, pues si se fijan, estamos hablando de los asuntos que nos han estado, pues se han convertido en los retos que hemos tenido que enfrentar en el último año y medio en la dinámica del posgrado de nuestras respectivas instituciones. Entonces, pues nos va a dar mucho gusto escuchar las experiencias de ustedes. Si quieren, ya para administrar bien el uso del tiempo, les cedo la palabra a Brenda, a José René y a Jesús José para que comiencen con su presentación. Si pueden compartirnos pantalla y si necesitan algún tipo de apoyo, yo también puedo hacerlo. Muchísimas gracias. Vamos a compartir pantalla. Listo, nada más me apoyan para ver si sí se ve ya la pantalla. Sí. Vamos a la dar podemos ver muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Primeramente agradecemos pues a todas las autoridades que nos permitieron hacer uso de este espacio para dar a conocer nuestra presentación de nuestra investigación. Bueno, el tema titulado de esta investigación es la tecnología en alumnos de posgrados durante la pandemia. Si bien como antecedentes tenemos a raíz de la contingencia por el COVID-19, existió un cierre de escuelas, de oficinas y de negocios, lo que nos conllevó a muchos padres de familia, docentes y alumnos, pues a tratar de adaptarnos a una nueva rutina y a retos que nos implica pues el aprender en línea. Una reclusión que afecta a más de 125 millones de habitantes en México. Una reclusión que afectó a estos habitantes de México, de los cuales 9.552.000 eran estudiantes.
8.217.000 alumnos de primaria, secundaria y bachillerato y 1.335.000 estudiantes universitarios presenciales. Esta información es obtenida del INEGI, como se puede mostrar en la gráfica que se encuentra en la parte inferior de la presentación, pues es de los 3 años a los 29 y se fue distinguido por edad, por sexo y según el nivel de escolaridad. El objetivo de esta investigación es analizar el dominio que tienen los estudiantes de posgrado de las herramientas digitales necesarias para las clases en línea, a distancia o de manera virtual, originando como consecuencia de la epidemia por el virus COVID-19. La metodología utilizada pues es un enfoque mixto, ya que nos arrojó resultados cuantitativos y cualitativos. El diseño de nuestra investigación fue documental. El periodo es transversal, ya que se llevó a cabo en una sola exhibición en mayo de 2019. El nivel es descriptivo, ya que nos describe cada momento de la aplicación y su análisis. Como les comentaba, pues es un enfoque cuantitativo, ya que nos arroja en los resultados el número de regiones, el uso de la tecnología, las apps más utilizadas y los niveles donde laboran, ya sea preescolar, primaria, secundaria o nivel posgrado o superior. Y en cuanto a lo cualitativo, pues son momentos de aplicación, identificar por áreas de oportunidad y el tipo de formación que se tienen con las TICs. Esta investigación fue durante diferentes etapas. La primera fue la selección del instrumento. La segunda etapa, pues, es la adecuación del instrumento. La tercera etapa, identificar posgrados participantes, ya que fue varios posgrados de la República Mexicana. La aplicación del instrumento fue la etapa número 4. La etapa 5 fue el vaciado de la información, de lo que nosotros obtuvimos. La número 6 es el análisis de la información. Y pues la número 7 es la publicación de los resultados, de lo que nosotros encontramos. El instrumento que se utilizó pues es un cuestionario Saber TIC del Centro de Recursos de Aprendizaje CREA. Este instrumento o este cuestionario consistió de 15 ítems en tipo de la escala de Likert. Aquí del lado izquierdo de su pantalla pueden observar cuál fue el cuestionario que nosotros aplicamos. Y con pues es un cuestionario que se realiza sobre el uso y la apropiación de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las universidades. Los sujetos de nuestra investigación, bueno, la población son posgrados de la República Mexicana. Nuestra muestra consistió en 216 personas, de las cuales 66 eran varones y 150 eran mujeres. La edad media era de 35 años y medio. Dentro de los principales resultados, pues fue el nivel donde laboraban. Aquí el 69% nos dice que laboraban los docentes en nivel primaria, el 14% nos dice que en nivel secundaria, el 11% en licenciatura y solo el 6% en preescolar, ya que a los posgrados que nosotros le aplicamos, son docentes y se ubicaban en estos diferentes niveles educativos. Otro de los resultados, pues, son las herramientas. Ya si ellos sabían utilizar Word, Excel, PowerPoint y estos paquetes estadísticos. Aquí, pues, lo que más podemos destacar de ello es que el 158 personas nos contestaron que son medianamente implementados. En cambio, el 10% nos dice que no existe ningún tipo de contacto con ello. El conocimiento de foros y chats, entre ellos destacaban WhatsApp, Facebook Messenger, Moodle y Google Groups. Aquí entre los principales resultados nos dice 148 que están en proceso de estar en esta nueva tecnología y solamente el 2% de estos participantes o de nuestra muestra nos contesta que se implementa con resultados importantes y relevantes. Entre los siguientes resultados, el conocimiento de herramientas de trabajo colaborativo en red. Esto se refería a los blogs, wikis y sitios de Google. El 85% aquí se ve reflejado que no existe ningún tipo de conexión o de contacto con estas herramientas de trabajo y el 8%
solamente contesta que se implementa con resultados importantes y relevantes. El conocimiento de herramientas de contenidos, como lo son Prezi, Powtoon, Educaplay y Genially, ya que estas son unas herramientas que nos van a facilitar pues a la evaluación de nuestras diferentes estrategias didácticas. Nos dice el 75% de ellos que no existe este proceso, 65% dicen que están en proceso de poder conocer estas herramientas y solamente el 8% nos dice que se implementa de manera correcta. El conocimiento de las plataformas en gestión de aprendizaje, en el caso que era Moodle, Google Classroom y Edu 2.0, en su gran mayoría nos contesta 180, nos dice que no existe, y en cambio es el 1% que nos dice que se implementa con resultados. El 19% nos comenta que están en proceso. Entonces realmente pues es muy bajo el número de... Entre las conclusiones que obtuvimos, me voy a permitir leerlas, son que los resultados obtenidos nos permiten observar la falta de conocimiento de recursos digitales en los diferentes estudiantes de las instituciones. Los docentes deben estar comprometidos en saber utilizar los recursos digitales de tal manera que puedan integrar las TICs en los contenidos y de esta manera sirvan de base para los proyectos de los estudiantes. Como conclusión número 3, resulta una muy buena área de oportunidad para que los profesores experimenten estrategias novedosas y enriquezcan la práctica educativa. Y como 4, importante una actualización de estudiantes y docentes en temas como las tecnologías aplicadas en la educación, ya sea de manera presencial o a distancia. Eso sería todo de mi parte y muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti y a tus compañeros que integraron la presentación. Es muy interesante lo que se encontraron en el supuesto de que uno quisiera pensar que cuando ya son estudiantes de posgrados, a su vez, en su trabajo como docentes, ya tendrían cierta alfabetización tecnológica, vamos, ¿verdad? Y bueno, lo que ustedes encontraron nos obliga a pensar que no podemos obviar ese tipo de situaciones, ese tipo de condiciones. Muchas gracias por su trabajo. Tendremos oportunidad de comentarlo después. Antes, por cuestiones de tiempo, debo dar la palabra también para la siguiente presentación a Marcial Bonilla, a Everardo Blanco, si quieren presentarnos también su trabajo respecto a lo que se encontraron ahí en el IPCIT y en los centros CONACYT. Adelante, vamos con ustedes. A ver, voy a intentar entonces. ¿Pueden ver ahí la pantalla, perdón? Ya la vemos, perfecto. ¿En toda la pantalla o debo...? Ahí está bien. Falta que tú la hagas grande, ¿verdad? Que lo está muy grande, entonces me regreso. Ponla en presentación, Marcial. Está en presentación. ¿En la copita? Sí. Es que aparecen todas las pantallas a la izquierda. A ver. Por ahí hay una copita abajo. Sí, es lo que acabo de poner. A ver, ahí va de nuevo. Si no, ayúdame, Pablo. Perdón. ¿Quieres que la suba yo? Sí, por favor, entonces quito la mía, ¿verdad? Muy bien. A ver. Déjalo. Ok, me voy a ir un poquitín rápido. ¿Sí la tienes? Sí, la estoy abriendo yo aquí también. Y ya la subo. A ver. ¿Ya la ven? Ahí está, ok. Bueno, ok, está bien. Igual se ve lo de un lado. Sí, y tampoco logro quitarlo yo. Ahí nos seguimos. Ok, bien, pues ese es el trabajo. Seguimos con la siguiente.
Everardo Blanco y yo trabajamos en esto. Él también está aquí en el IPICIT. Bien, para los que no nos conocen, el sistema de centros CONACYT está compuesto por 26 centros y en total se imparten un poco más de 150 programas de posgrado en especialidades, maestrías y doctorados acreditados en el PNPC. Para ser exactos, son 153. Los centros CONACYT tienen 3 perfiles: los que llaman científicos, que son ciencias naturales exactas, los tecnológicos y los de ciencias sociales y humanidades. Adelante, por favor. Aquí pueden ver con colores, los azules son los centros científicos. Estoy usando los acrónimos, a lo mejor ustedes conocen algunos, están por toda la República. CICES es el que tiene más programas de posgrado de todos los centros, tiene 16. Y de ahí, bueno, van variando el número de programas, que no significa necesariamente que tengan más alumnos. Pero ustedes pueden ver que los científicos y los sociales son los que imparten más programas de posgrado y un poquito menos los tecnológicos. Esto lo vamos a ver. Adelante. Siguiente, por favor. Bien, lo que nosotros hicimos fue un análisis a partir de 2 fuentes. Tomamos el padrón PNPC del CONACYT, que es el último, el de 2019, y recabamos datos correspondientes al ejercicio 2020 que nos proporcionaron todos los centros públicos de investigación a través del INAI. Adelante. Lo que buscábamos con esto era analizar la información disponible sobre la infraestructura humana y los programas de posgrado acreditados en el PNPC y que imparten los CPIs. Vamos a discutir cómo se compagina la formación de recursos humanos con la orientación propia de los CPIs en función de los resultados que vamos a tener. Y vamos a reflexionar un poco en torno a la organización institucional más pertinente que podrían tener los CPIs del sistema CONACYT para ser más exitosos, ¿no?, en la formación de recursos humanos. Adelante. La metodología que utilizamos fue solicitar la siguiente información a través del INAI: el número de investigadores, el número de técnicos académicos o asistentes de investigación, esto para conocer hasta qué grado tienen gente trabajando, porque los nombres cambian de centro a centro. El número de publicaciones arbitradas o indizadas, o más bien indizadas durante el año 2020. El número de estudiantes de maestría y doctorado que graduaron por cada centro en el año pasado también. Y otros rubros que son importantes para los centros, que es el monto total de ingresos por recursos propios y el monto total de ingresos por proyectos de convocatorias. Los recursos propios son proyectos que hacen las instituciones y en particular en los centros. Llamamos proyectos de recursos propios aquellos que se hacen para un usuario, o sea, que no son de convocatorias, que no provienen de un fondo, sino que una empresa, una secretaría de gobierno, etcétera, tienen necesidad de resolver un problema específico y lo solicitan. Entonces, esos son los ingresos propios. Y bueno, utilizamos la información del PNPC. Adelante, por favor. Pasamos, sí. Los resultados son los siguientes. Bueno, ustedes pueden ver aquí cuáles son los posgrados. Estoy repartiendo en lo que es doctorado, maestría y especialidad, o sea, el grado. Pueden ver que la mayoría son doctorados y maestrías, son casi un poquito más maestrías que doctorados y muy poquitas especialidades. De hecho, llama la atención que las especialidades, uno esperaría que fueran los centros tecnológicos, pero no, en realidad como que están divididos entre tecnológicos y científicos también. Adelante. Según la orientación, la gran mayoría de los posgrados que se imparten
Son 147 estos posgrados que estoy viendo aquí, que son los institucionales, y los posgrados de investigación son el 82%, o sea, la gran mayoría, y los profesionales son 18%. Las maestrías, algunas son profesionales y otras son de investigación, entonces hay unas cuantas maestrías profesionales. Adelante, la siguiente, por favor. Según su nivel en el PNPC, hay de los 4 niveles, todavía en esta fecha existían los de reciente creación. Entonces, llama la atención que el porcentaje más alto, 37%, son de competencia internacional, en tanto que 30% son consolidados, 17% son en desarrollo y 16% de nueva creación, lo cual significa que la gran mayoría, el 67% de todos los posgrados, están repartidos entre competencia internacional y consolidados. La siguiente, por favor. En cuanto a las áreas, también llama la atención la distribución que tienen, porque se barre todo el espectro de las áreas disciplinarias de acuerdo al SNI. Entonces tenemos que la gran mayoría, que es el área 7, pertenecen a las ingenierías, que corresponde al 26%, en tanto que el 21% son de ciencias sociales, que es el área 5, ahí lo pueden ver con un color azul claro. En el área 4 es el 18%, el área 4 es la beige, y eso es de humanidades. Físico-matemáticas es el 16%, y es el área 1, que es el azul más fuerte, es el que está hasta arriba. Biología y química es el 13%, ese es el área 2, que está en naranja. El área 6 es biotecnología, y eso es solamente el 6%, está en verde. Y salud, solamente el 1%, hay uno por ahí perdido, que está en CIATJ. Como pueden ver, la mayoría de los centros tienden a una disciplina. Por ejemplo, los de ciencias sociales están entre ciencias sociales y humanidades, esas dos áreas, en tanto que los multidisciplinarios, como el CICESE y el IPICIT, pues tenemos de 3 o 4 áreas, como ahí aparece, que son las áreas de las ciencias naturales principalmente. Entonces, realmente los centros tienen un potencial muy grande de interacción, si se comportan como sistema, para atender problemas que son los actuales, los multidisciplinarios. Adelante. Bueno, aquí les muestro la información que recabamos, y obviamente no la van a poder ver ni se la van a aprender. Entonces, mejor la presentamos en gráficas. Adelante, por favor. Dentro de la información, entonces, que se recabó es el número de investigadores y de técnicos. Aquí llama la atención que algunos centros, por ejemplo, ustedes pueden ver el MORA, el CIDETEC, que tienen muy pocos técnicos, o el CIDE, que es de Ciencias Sociales, o el CIESAS. Pero otros, como por ejemplo el CIATECU, tienen muchísimo más técnicos, tiene más del doble técnicos que de personal de investigadores. El CIAD tiene pues una proporción muy grande, COSUR también tiene más técnicos que investigadores, y CIDESI más o menos, pero también como centro tecnológico tiene más técnicos. Entonces, la composición de cada centro es muy variable. En realidad no existe una lógica, porque si uno se va a los de ciencias duras, uno esperaría que hubiera una cierta distribución, pero parece ser que es más o menos casuístico que un centro de ciencias exactas multidisciplinario como es el IPICIT tenga 84 investigadores y 30 técnicos, en tanto, por ejemplo, el CICESE, ya lo estoy viendo, tiene 189 investigadores y 199 técnicos, o sea, tiene más técnicos que investigadores, y así hay todas las combinaciones posibles, ¿no? Esto es algo que no se explica muy bien, pero bueno, es la forma como han trabajado los centros. A la siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los posgrados, el número de graduados
que tuvieron en el año 2020 es 1.377 graduados en total, de los cuales un poco más de 1.031 son de maestría y 346 de doctorado. O sea, hay una proporción más o menos de un tercio, no es como un tercio, sí, más o menos serían 1.300, es que entre un tercio y una cuarta parte son de doctorado y 3/4 partes, 2/3 son más o menos de maestría. Esta es, digamos, la forma como se han graduado. No me parece mal la proporción. En general, creo que los científicos gradúan más doctores proporcionalmente. Adelante. Si ahora lo medimos en la gráfica anterior, pues evidentemente las instituciones más grandes son las que graduaban más estudiantes. Pero si nos vamos a cómo gradúan por investigador, entonces tenemos una distribución muy diferente. Un instituto relativamente pequeño como es el Mora, gradúa un poco más de un estudiante de posgrado por investigador por año. El IPICIT gradúa 0.86 y así va cambiando. En promedio, los centros han graduado en 2020 la mitad de un estudiante por investigador, un estudiante de posgrado, lo cual no está nada mal, ¿no? Podría ser mejor, pero bueno, es eso. Quiere decir que cada 2 años graduarían a una persona. Yo creo que el estándar internacional es por ahí de un graduado por investigador. Hay otro factor aquí también que tiene que ver con la plática anterior, sí, y con lo que van a platicar Lalo Carrillo y su equipo sobre cómo afecta o cómo ha afectado la pandemia a la graduación. Entonces, esto no puede ser necesariamente típico. Nosotros observamos que el número de graduados disminuyó un poco en 2020 respecto a años anteriores, en tanto, por ejemplo, que el número de publicaciones creció, ¿no? Entonces, son cosas que tiene la pandemia un poquito extrañas. Adelante, por favor. Estas son las publicaciones. De nuevo, en la medida que una institución es grande, pues tiene más publicaciones. En total, el número de publicaciones comprende artículos, libros, capítulos de libro o en algunas áreas, por ejemplo, las ingenierías, las memorias in extenso son muy importantes, ¿no? Entonces también incluye esas, son arbitradas, etcétera. En total se publicaron 4.878 artículos y pues las instituciones más grandes son las que, no necesariamente, pero bueno, son las que más publicaron, ¿no? Porque va proporcionalmente por los investigadores. Sin embargo, para medir la eficiencia, si vemos la siguiente, cuando medimos las publicaciones por investigador en este año, pues encontramos una distribución muy diferente, porque eso varía. Por ejemplo, en este caso el IPICIT alcanzó a publicar 3.5 artículos por investigador, seguido por el INECOL con 3.2, ECOSUR 3.0, hasta llegar a centros que son los que están hasta el mero final, casi todos son del área tecnológica, que publican menos, tienen otro tipo de trabajo, ¿sí? Y publican menos de un artículo por investigador por año. En promedio, los investigadores de los centros publicaron 1.7 artículos por año, por investigador. Adelante. Este es otro rubro interesante para los centros, que son los recursos autogenerados y que nosotros lo podemos considerar como un indicador. Los recursos propios son entonces esos proyectos que se hacen para usuarios y los proyectos de convocatoria son los que vienen ahí. ¿Cómo se comportó en conjunto? Podemos decir que en conjunto se colectaron 1.543 millones de pesos en proyectos de recursos propios, en tanto que fueron 1.130 millones de pesos en proyectos de convocatoria. Estoy hablando de todos los centros en su conjunto. Lo que corresponde a 2.664
recursos en total, ¿no? De recursos autogenerados, que realmente es muy alto. En promedio, para darles una idea, el 30% de los recursos que ejercen los centros provienen de recursos autogenerados, o sea, una tercera parte, que es una proporción altísima. Claro, hay variaciones muy grandes. Por ejemplo, el Mora, pues anda por ahí de los 5 millones por año, lo que pudo colectar, en tanto el Centro Tecnológico CIDESI, pues está en los 700 millones, ¿no? La siguiente, por favor. De nuevo, si ponderamos por investigador cuántos recursos se generaron, vemos una película muy diferente. Entonces, por ejemplo, aquí el CIDESI por investigador capturó o colectó 3.5 millones de pesos. Y así va siguiendo, son puros centros tecnológicos los tres primeros. El cuarto es el IPICIT, que es científico, con 2.86. En promedio, por investigador por año, se colectaron 940,000 pesos en promedio en todos los centros. Con esa variación que ustedes ven, el Mora pues, llegó a 80,000 pesos por investigador, en tanto que los tecnológicos están arriba de 3,5 millones, ¿no? Pero en promedio está cerca de 1 millón por investigador por año, que es realmente un presupuesto, un ingreso muy alto para hacer centros científicos y tecnológicos. La siguiente, por favor. Bien, entonces en este viaje muy rápido, pues podemos sacar las siguientes conclusiones. Los centros en su conjunto publican 1.7 publicaciones científicas por investigador. En el contexto nacional es alto. En el internacional creemos que puede todavía incrementarse más. En la formación de vocaciones científicas, en promedio, todo el sistema está graduando medio estudiante de posgrado por año. Aquí existe un potencial muy grande, es lo que creemos que se podría duplicar. Sin embargo, existe aquí un problema del sistema que, pues, si no hay becas, es muy difícil graduar estudiantes de posgrado. De hecho, por ejemplo, en el IPC, no admitimos estudiantes que no tienen beca, ¿no? Porque a todos los queremos de tiempo completo. Entonces, aunque sí es un número razonable graduar a medio estudiante de posgrado por investigador, yo creo que la capacidad de los centros puede incrementarse. En cuanto a la generación de recursos a través de proyectos de convocatorias y recursos propios, el porcentaje de sustentabilidad o sostenibilidad más bien es 30%, ¿no? Es altísimo en los estándares internacionales. En cuanto a los programas de posgrado, estamos viendo que son muy sólidos porque el 67% tienen los niveles de internacional o consolidado, lo cual quiere decir que el 67% son programas bien establecidos y las personas que ingresen en ellos tienen garantía de tener una buena formación. Y en cuanto a las disciplinas, vemos que los centros tienen ahí un potencial muy grande de hacer posgrados interinstitucionales que sean multidisciplinarios, que de hecho los hay. Y yo creo que ese es el futuro. Cada vez las cuestiones se vuelven menos disciplinares y más interdisciplinarias o multidisciplinarias. Entonces, esto va a ser la tendencia que nosotros vemos para el futuro, incrementando la participación entre los centros. Bueno, espero no haberme pasado demasiado. Gracias. Vamos bien, al contrario, la información está interesantísima. Nos va a dar para platicar seguramente más a fondo después. Pero bueno, también por cuestiones de tiempo hay que pasar también, darle la palabra a la siguiente presentación. Tenemos la que trabajaron Alexis Omar, Jesús José y Abril, titulada Evaluación de egresados y empleadores en el posgrado de la UGED. Si están listos por ahí para presentar, adelante. Sí, muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Sí. ¿Ahí ven ya la pantalla compartida?
Así es. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy buen día. Esta investigación la realizamos en la Universidad Juárez del Estado de Durango, en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte. La investigación está titulada Evaluación de egresados y empleadores de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Como bien comenta los participantes investigadores, su servidor Alexis Ayón, el doctor Jesús Gallego Sánchez y la maestra Abril Ávila Zúñiga. Bueno, comenzamos con la introducción. Aquí quisimos resaltar sobre todo en esta primera parte 4 aspectos importantes para esta investigación. La primera fueron las tendencias que fortalecen el posgrado en México, y una de las principales, sobre todo por las características que tiene nuestra facultad, pues es el ingreso de la matrícula de estudiantes y cómo ésta ha aumentado con el paso de los años. Vemos que de 1993 a 1994 la matrícula en México era de 55,000 estudiantes, y para 2018-2019 pues esta matrícula aumenta a 361,000 estudiantes. Entonces, pues es una tendencia que el posgrado y los estudiantes que están a nivel licenciatura, pues requieren o se necesita de una oferta educativa de posgrado para poder dar, pues, hasta cierto punto, cubrir esa necesidad, ¿no?, de los estudiantes de licenciatura. Y otra parte, como comentaba, por las características de nuestra facultad, que es enfocada a los deportes, pues hay una tendencia mayor al ingreso de varones. Entonces, por aquí también, con el paso de los años, pues la igualdad de condiciones y la inclusión de género en posgrados, como es el de nosotros, que normalmente están orientados o masculinizados, por así decirlo, pues también de 1993 a 1994 la matrícula de hombres ha ido disminuyendo un poco a diferencia de la matrícula de mujeres, que ya sobrepasa al ingreso de hombres. Y otro de los aspectos que quisimos también resaltar en esta investigación es la parte de la atención de las problemáticas sociales que trata de resolver el posgrado de nuestra facultad, que es una maestría enfocada a la cultura física. Esta tiene 2 áreas profesionalizantes, una enfocada a la docencia y la otra enfocada al entrenamiento deportivo. Y pues ambas concretan diferentes problemáticas o dan atención a diferentes problemáticas, como es el desarrollo motriz, la parte del entrenamiento deportivo pues de grandes resultados, de elite, la atención también a la rehabilitación y a poblaciones específicas, y por otra parte, pues problemas que en nuestro país están bastante agravados, como son la obesidad infantil y la obesidad en la población en general, y en la parte de la docencia, la recreación. Y por último, el cuarto aspecto que tratamos de resaltar por ahí en esa parte de la introducción, pues es que esta evaluación de egresados y de empleadores se realizó por una reestructura al plan de estudios de la maestría. Esto con el objetivo de aumentar la calidad educativa en el posgrado y siguiendo los lineamientos de organismos internos, como es la Dirección de Posgrado Institucional de aquí de la universidad, que nos da ciertos lineamientos para hacer estas reestructuras, y de forma externa con organismos con los cuales nosotros nos certificamos de forma periódica, que es CIES y COPAES, y dentro de COPAES el COMATCAF, que está enfocado a programas de cultura física específicamente, y actualmente no somos evaluados, pero sí tratamos de seguir los lineamientos de CONACYT para poder ingresar pues a posgrados de calidad, ¿verdad? Que al final de cuentas sería como que el objetivo último del posgrado en cuanto a calidad se refiere. Y pensar en años posteriores, pues en certificaciones a nivel internacional. El objetivo de esta investigación, el objetivo general, fue evaluar la maestría en cultura física
de nuestra facultad, desde el punto de vista de los egresados y los empleadores, que al final de cuentas los egresados pues es el objetivo fundamental de una maestría, ¿no? Poder darle ese servicio educativo y que ellos a su vez al momento de egresar resuelvan por medio de procesos de investigación problemáticas sociales. Y dentro de los objetivos específicos, nosotros realizamos un foro, tanto de empleadores como de egresados, de acuerdo al área de profesionalización que antes comentaba, que son la docencia y el entrenamiento deportivo. Y aplicamos encuestas para... ¿por ahí me siguen viendo la pantalla compartida? Sí, sí, la estamos viendo. Adelante. Ok, es que por aquí en mi... Ahora ya no la vemos. Ahí está. Ya viene de regreso. Ahí está otra vez. Ok, perfecto. Bien. Y el segundo objetivo específico pues fue realizar encuestas, la construcción de las encuestas enfocadas a los empleadores y a los egresados. Esto con la finalidad de que los resultados pudieran definirnos ciertas áreas de acción o estrategias específicas para realizar la reestructuración de nuestro plan de estudios. Dentro de la metodología, pues se trató de un estudio con enfoque cualitativo, con un alcance descriptivo de tipo observacional, transversal y prospectivo. La recolección de datos, como les comento, pues fue mediante el foro de empleadores, que en ese semestre ya nos encontrábamos en pandemia, entonces lo realizamos de forma virtual. Por ahí tuvimos que hacer un análisis del directorio de empleadores que estuvieran enfocados pues a las áreas correspondientes de docencia y entrenamiento deportivo, pero sobre todo que fueran relevantes aquí en nuestro estado y en nuestro municipio. Y por otra parte, pues el seguimiento a los egresados, también el directorio de egresados, y se realizó el foro con el 100% de los egresados de la facultad de posgrado. La encuesta fue diseñada ad hoc debido a que pues requeríamos preguntas muy concretas para realizar estas estrategias que definieran bien el rumbo de la reestructuración del plan de estudios. Para el foro de empleadores, la encuesta tuvo 14 ítems y para el foro de egresados, 17 ítems. De parte de los empleadores fueron 50 empleadores bien elegidos, tanto de organismos privados como públicos, Instituto Estatal del Deporte, Instituto Municipal del Deporte, por ahí algunos gimnasios muy bien especializados, supervisores del área de educación pública de nivel básico y pues 22 egresados que son los que hemos tenido hasta el momento por las generaciones que han pasado en la maestría. Y bueno, aquí voy a tratar de resumir a grandes rasgos los resultados que obtuvimos. Primero, el análisis de los sectores donde laboran los empleadores, que serían los primeros resultados que obtuvimos de ese foro, y el mayor número pues se centra en la educación básica y en la educación superior, así como en los privados. Privados pues se divide mayormente en los gimnasios, por ahí algunas escuelas privadas, y por otra parte, pues la situación laboral de los egresados, que la mayor parte de ellos se encuentra activos actualmente, laborando, incluso más adelante vamos a ver que la mayoría de estos se encuentran ya precisamente en los empleadores que tuvimos a bien invitar para estas encuestas. Por otra parte, vemos los puestos en los cuales se desempeñan nuestros egresados. Estos se dividen mayormente en el área de la docencia y en el área del coach, que es entrenamiento deportivo. Esto nos da pues un rumbo muy específico que vamos por buen camino, porque la profesionalización precisamente se enfoca
tanto en la docencia como en el entrenamiento deportivo. Entonces, pues por ahí vamos bien. Y la afinidad del ámbito laboral con el ámbito académico, por parte de nuestros egresados, pues sí, la mayor parte de nuestros egresados está trabajando, laborando en un área afín a las cuales cursaron en su maestría. Y esta otra parte es de la evaluación general del programa. Se centra el mayor porcentaje, con un 68% de los egresados considera que es muy bueno, y el 22% excelente, y el 9% bueno. Y por ahí tuvimos también otro de los aspectos a evaluar, pues fue el proceso de titulación, que al final de cuentas le pega directamente a la eficiencia terminal, ¿no?, ideal de nuestros egresados. Hay algunos aspectos que hay que mejorar, pues el 86% aún no concluye con su proceso de titulación. Entonces por ahí se empezaron a diseñar algunas estrategias, e incluso algunas de las preguntas de las encuestas pues ya nos daban como esta, de la suficiencia de las opciones para opciones de titulación, que consideran pues que sí son suficientes, pero a lo mejor faltan un poquito más, ¿no? Y también agregamos por ahí preguntas acerca de las propuestas de titulación, que fue algo muy importante para nosotros ahí en el posgrado, por la parte de la eficiencia terminal. Y bueno, plantean por ahí promedio, experiencia laboral, créditos de doctorado, cursos, que fueron las respuestas que más se repitieron por parte de los egresados. Y esta parte también, que fue un aspecto de mucha importancia, que fue el desempeño docente en cuanto al programa de maestría. Consideran el 63% que es bueno, el 27% que es muy bueno, y el 9% que es excelente. Por ahí pues nos hubiera deseado quedar un poquito más altos. También hay algunos aspectos que atender por parte de los docentes. Y vienen otras encuestas que están más enfocadas, la otra parte de los empleadores. ¿Qué sectores o en qué sectores se encuentran? Más o menos quedaron en un 50%, tanto privado como público. La vinculación que tienen sus empresas con nuestra facultad, que en su mayoría es por la contratación de personal, contratan a nuestros egresados. Y la segunda más alta es las prácticas profesionales. Entonces, por ahí la parte de la vinculación con el sector social y empresarial, pues está muy bien posicionado. Seguimos con parte de los resultados. Esta la enfocamos a las competencias que consideran más relevantes los empleadores para nuestros egresados, que ellos puedan desarrollar durante la maestría. Y por ahí sí, nuestros contenidos sintéticos o nuestras unidades didácticas, incluso las asignaturas, pues no están muy orientadas a la motivación y el liderazgo o aspectos administrativos. Eso fue, yo creo que, el punto más relevante a resaltar. Necesitamos darle competencias más administrativas, más de supervisión, más de motivación, de liderazgo a nuestros egresados, para que puedan acceder a puestos mejores al momento de egresar. Dificultades del desempeño, pues en general comentaron que ninguna, el 31%, y vemos por ahí también la cuestión del manejo personal, que tiene que ver también con habilidades administrativas. Entonces planteamos en la reestructuración agregar algunas materias que fueran enfocadas a este ámbito de la administración, para que puedan acceder a mejores puestos. El desempeño de nuestros egresados, o cómo consideran los empleadores que es el desempeño de nuestros egresados. En general consideran que es muy bueno, el 41% que es excelente y el 59% que es muy bueno. Pedimos que nos dieran algunas propuestas de servicios que puede ofrecer la facultad para ellos, para los empleadores, que fueran atractivos. Y el mayor porcentaje se concentró en los cursos, pero sobre todo las prácticas profesionales y el servicio. Como ya veíamos en otras gráficas, pues la mayor parte de nuestros egresados
o la vinculación que tenemos en la maestría pues es de prácticas y servicios profesionales. Entonces, por ahí tratar de dar más énfasis a los cursos, las prácticas profesionales, pues esa vinculación creemos está bastante bien fortalecida. Y viene esta parte de las áreas de mayor relevancia de capacitación. Los empleadores consideran que las áreas más importantes para ellos pues es la docencia y el entrenamiento deportivo. Entonces seguimos por buen camino, el área profesionalizante está bien orientada, los empleadores o la mayor parte de los empleadores considera que pues es la especialización que deberían tener nuestros egresados. Y como conclusiones y recomendaciones que se giraron a la dirección de posgrado y a la dirección en general de la facultad, pues es hacer una encuesta a lo mejor un poquito más profunda en cuanto al rendimiento de los docentes para determinar cuáles fueron las causas de que ese desempeño pues no fuera excelente y se quedara en bueno, y se plantea también un sistema de tutorías y una evaluación docente permanente para poder también definir estrategias más específicas, dirigidas más hacia los docentes y que puedan resolver o atender las necesidades educativas de nuestros estudiantes. Los egresados, como ya comentaba, sugirieron contenidos más empresariales, más enfocados a la administración y al desarrollo personal que fortalezca pues su incursión en el emprendimiento, pero también la oportunidad de acceder a puestos un poquito más altos, más administrativos. Por ahí, en una de las respuestas abiertas, fue también bastante recurrente que en la parte de especialización del entrenamiento deportivo se pudieran adecuar algunas materias de pedagogía como tronco común, esto derivado a la atención de etapas muy específicas del desarrollo que consideran los estudiantes muy importantes, nuestros egresados. Otra de las tendencias pues fue la utilización de software especializados, que nuestros contenidos didácticos dentro de las materias tuvieran esta parte de atender la necesidad de la innovación pues tecnológica y mejorar por ahí el actuar docente y la forma en que se abordan los aprendizajes de las clases. Tanto egresados como empleadores demandan más cursos de capacitación continua, tanto para los estudiantes al momento de estar cursando la maestría y los empleadores pues al momento de egresar para que sigan en constante capacitación sus empleados, ¿verdad? Que normalmente son egresados de aquí de la facultad. Y bueno, por último, la bibliografía. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Jesús José, muchas gracias. Pues ya vamos un poco apresurados con el tiempo, pero tal vez en los focus groups que siguen en la siguiente hora tendremos oportunidad de profundizar en ello, ¿verdad? Le damos ya la palabra a la última presentación de este espacio. Es un trabajo que se hizo desde la dirección, desde el comité directivo de Comepo. Es ese análisis del impacto que tuvo la disrupción ocasionada por la crisis del COVID-19 en el funcionamiento de los posgrados en México. Se revisó la resiliencia institucional y las posibilidades de desarrollo que se identificaron. Vemos ahí que ya está proyectándose la presentación, así que no le robo el tiempo a los compañeros que la presentan. Adelante. Muchas gracias. Me toca cerrar esta carrera de relevos, espero hacerlo suficientemente rápido. La maestra Esther me está apoyando. Este trabajo lo presenta Eduardo Gómez, presidente de Comepo, Esther, que es secretaria, la doctora Virna López, que hace un momento hizo su presentación, y un servidor. Adelante. Bien, entonces, desde el marzo 20 del 2020, que es cuando la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia, se establece un problema para las universidades. Caemos en una situación traumática y, como bien lo dice la psicología, entramos a un proceso de trabajar para la resiliencia. La que sigue. Las preguntas eran: ¿qué tanto se está afectando la operación normal de los servicios educativos del posgrado? ¿Qué medidas hay que realizar para darle continuidad a la vida académica y la gestión de los programas? ¿Y qué dimensiones hay que considerar para tener un panorama objetivo del efecto de esta situación? ¿A qué sigue, Esther? Bien, entonces, tanto Esther como Eduardo Gómez entran en contacto con la doctora Virna López de ACAP,
Y como bien se planteó en la primera conferencia, son 6 países que participan en esta asociación y habían hecho ya un estudio a los 6 meses de iniciada la pandemia. Entonces se decide, dado que ya teníamos un año en esta situación, se decidió replicar este estudio y aprovechamos la metodología que había establecido APAC para trabajarlo con las universidades mexicanas. Adelante. Participaron la encuesta a coordinadores de posgrado, tomando en cuenta que algunos podrían haber estado iniciando su proceso de gestión en el posgrado. Participaron 75 programas, aquí está la distribución de las disciplinas, básicamente ciencias sociales es la que mayor contribuyó, y en cuanto a si son universidades públicas o privadas, pues es una proporción casi del 90% para públicas y 10% de privadas. Este fue el tipo de participantes. ¿La que sigue? El estudio tiene 4 grandes áreas de análisis. Uno tiene que ver con el grado de disrupción, que implica revisar la docencia, la administración, los servicios, la investigación, la vinculación y la internacionalización, qué tanto se vieron afectados. En otro es donde se había detectado el mayor nivel de dificultad o problemática para la operación. Están ahí marcados los aspectos económicos, la labor docente, el soporte tecnológico, la formación docente para ambientes virtuales y las dificultades para investigación. Un tercero era el impacto en el funcionamiento del programa, a quienes ha afectado más a estudiantes, cómo ha afectado a estudiantes, a graduados, profesores, los procesos de formación, la investigación y la innovación. Y la cuarta, que es la gran pregunta del estudio, es ¿cuál ha sido la capacidad de responder a esta situación tan traumática? Adelante. Entonces, a continuación van a ver un conjunto de tablas que en realidad habla de 3 o 4 columnas, y a lo más de 5. Una marca si hubo un impacto positivo, otra si hubo un impacto negativo, otro si no hubo un impacto, y el otro es, dado que teníamos ahí gestores bastante nuevos tal vez en los programas, no sabían responderla. Una quinta columna que aparecerá en algunas tablas es, no se aplica porque esa parte de ese cuestionamiento no entra en mi programa de posgrado. Entonces aquí vemos, hemos enmarcado los valores máximos. En el caso del grado de disrupción, se ve que la docencia ha sido la que mayor impacto tuvo, y la que menor tuvo fue investigación, marcada como gran impacto, pero si vemos con impacto medio, es un impacto también bastante importante. Vamos a la siguiente, por favor. En cuanto a nivel de dificultad, lo que aquí podemos detectar es que realmente el no está representando un impacto positivo. O sea, sí fue posible impartir clases, no hubo problema con el soporte tecnológico, no disminuyó el trabajo de los docentes, en fin, esta columna que está marcada en rojo es un impacto positivo. Sí debo de declarar que aquí el mayor impacto que se tuvo no fue en la insuficiencia de flujo de efectivo, sino la que está arriba, de la que está marcada en rojo, que es 41.3, donde no fue posible realizar investigaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con el trabajo de campo. La que sigue. Si vemos por categorías, en el caso de estudiantes, realmente no hay un mayor impacto en cuestiones de evaluación, aprobación, titulación y eficiencia, acciones de nivelación, permanencia, etcétera. Donde sí hubo un impacto negativo fue en los primeros ingresos. La selección y admisión de estudiantes sí detectó un problema ante la pandemia. La que sigue, Esther, por favor. En cuanto a graduados, nuevamente creo que de alguna manera Marcial hizo ver que no había una gran dificultad. Aquí lo que encontramos es que en muchas universidades están obviamente bajo las consideraciones de la SEP empezó a establecer evidencias y bastante reticencia a que fuera exámenes vía virtual y que no tuviera la documentación, las evidencias en un carácter que no fuera digital. Eso ha retrasado en algunos casos inclusive la obtención de los títulos, y es una parte que sí afectó a los graduados. Y desde luego la parte laboral, que como bien saben, en muchas empresas y otras organizaciones tuvieron mucha resistencia en ese momento a contratar personal. La que sigue. Los profesores demostraron su gran fortaleza y su gran compromiso institucional.
porque aparentemente no se detecta impactos más allá de lo que pudo ser en su momento inicial una capacitación y actualización del docente para el uso de las diferentes herramientas tecnológicas, básicamente las plataformas. El que no trabajaba una, tuvo que aprender a trabajar en varias. ¿A qué sigue? En los procesos formativos, nuevamente se ve que donde hubo más que nada una área de oportunidad que se abrió y se ha aprovechado, es un impacto positivo en cuanto a estrategias de evaluar aprendizajes, estrategias didácticas y la innovación didáctica. Básicamente no se detecta un golpe importante en cuanto a los procesos formativos. La que sigue. En investigación e innovación, pues sí, el impacto se lo podemos ver, el impacto negativo en los últimos 3 renglones, donde tuvo que ver problemas para abrir nuevos proyectos de investigación, el acceso a instalaciones, fue una situación muy limitante, y la parte de los estímulos para la investigación. Adelante. Lástima que no puedo detallar mucho las preguntas, pero estamos en carrera contra el tiempo. Y bueno, estamos viendo qué oportunidades hubo. Pues lo que estamos encontrando es que si bien antes de la pandemia solamente el 10.7% de los programas trabajaba en condiciones de virtualidad o esquema mixto, al final están trabajando ya 87 programas. Eso habla de la capacidad de responder de las instituciones participantes. Solamente un 12.7% sigue requiriendo la presencialidad para sentir que está operando en las mismas condiciones que antes. ¿A qué sigue, Esther, por favor? Ya hablando de la resiliencia, aquí vemos las capacidades de respuesta. Me voy a permitir solamente algunos de los renglones de arriba. Dice, preparación a la comunidad de posgrado para una mejor atención. Eso aumentó. El fortalecimiento de capacidades técnicas y logísticas también. Pero si vemos en la parte de abajo, ahí están las grandes áreas de oportunidad que esta situación está estableciendo para las instituciones. La divulgación de lecciones aprendidas, o sea, el que los demás también resuelvan o utilicen buenas prácticas. La programación de acciones socioculturales está muy afectada. La identificación de acciones de mejora. Este es un gran área de oportunidad que debemos de aprovechar, dado que la pandemia nos puso en una situación de reflexionar sobre cómo estamos enseñando y de qué manera no habíamos utilizado el recurso de la virtualidad para esquemas de autoaprendizaje, fortalecimiento de los aprendizajes. La que sigue, por favor. Se preguntó también si había algunas buenas prácticas que se podían heredar a los demás. Se mandaron cerca de 45 respuestas y estamos aquí incluyendo solamente las que fueron más frecuentes y relevantes y que no están incluidas en las recomendaciones generales de protocolos de sanitización. Entonces, una fue enriquecimiento de fortalecimiento del aprendizaje a través de coloquios al final del cuatrimestre, donde los alumnos exponen sus investigaciones. El apoyo de alumnos y profesores en diagnósticos e investigaciones sobre el COVID. Se intensificó la investigación documental, inclusive estudiantes pudieron estar estableciendo ya revisiones de temas específicos. El tiempo les daba para eso. La que sigue, por favor. Se hizo una capacitación de actualización personalizada al personal docente sobre la amplia gama de tecnologías. Aquí aparecieron los Moodle, Classroom, Blue Jeans, Zoom, Teams, Blackboard. Ahora creo que somos mucho más multilingüistas en la parte de plataformas. Se implementaron exámenes de grado en línea y generación de evidencias digitales para tramitación de títulos, que era lo que mencionaba antes, y las reuniones de colegio académico enriquecidas con participación de los núcleos básicos. Adelante, por favor, ya estamos en las conclusiones. Los programas de posgrado informaron un alto nivel de interrupción en la mayoría de sus actividades, en la mayoría de sus actividades, a excepción de las actividades relacionadas con investigación. En el factor de resiliencia, la capacidad de respuesta se focalizó principalmente en 3 acciones. Preparar a la comunidad del posgrado para una mejor atención, el fortalecimiento de capacidades técnicas y logísticas y los protocolos para la continuidad de las funciones. ¿A qué sigue? No se reportaron dificultades por falta de fondos, ni de recursos humanos, ni que los estudiantes no tuvieran apoyo tecnológico. Lo que sí, el trabajo de campo sí se vio afectado. Hay un impacto negativo en las actividades relacionadas a reclutamiento y admisión de nuevos ingresos.
y la afectación en los tiempos de graduación, como ya lo mencioné antes, en buena medida por los requisitos que se establecen más allá de la universidad. Adelante. Los docentes, obviamente, se aprovechó la oportunidad y reportan un efecto positivo en sus oportunidades de formación. Ahora se puede trabajar ya no necesariamente en los tiempos de clase, sino más allá, con el aprovechamiento de las diferentes plataformas. Nos ha dado origen el COVID a una oportunidad de nuevas estrategias de innovación didáctica, de docencia y de evaluación. Y en investigación e innovación los impactos se han relacionado principalmente con la dificultad para acceder a estímulos para la investigación, a las instalaciones y a desarrollar nuevas iniciativas de investigación y formular nuevos proyectos. ¿La que sigue? Bueno, finalmente ya hemos hecho un análisis de las áreas más disruptivas y sus impactos. El grado de disrupción en las distintas áreas de operación también ya se han marcado y han quedado evidentes las capacidades de resiliencia en los programas de posgrado. Adelante. Tendremos que aprender a convivir con el COVID por un buen tiempo todavía, tomando en cuenta las diferentes buenas prácticas que se han dado y las áreas de oportunidad. Y sí quisiéramos considerar que este estudio, la que sigue, podría tener una mayor contribución de instituciones que no han participado en el estudio. Aquí estamos haciendo la invitación para que se dirijan a la Secretaría del COMEPO y puedan participar en la encuesta y podamos tener una presentación de más allá de 100 programas de posgrado. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias. Al contrario, Eduardo, muchas gracias a ti. Ojalá muchos, bueno, los que nos estén viendo y que también quienes no nos están viendo porque están en la otra sala o porque no pudieron acompañarnos hoy, puedan recibir el material, aprovecharlo, estudiarlo, interpretarlo sobre todo, y sobre todo que nos hagan segunda y se entusiasmen a contestar el instrumento, ¿verdad? Gracias también a Esther por el apoyo con la presentación. Estamos ya un poco sobre tiempo, como saben, en este momento ya hay que trasladarnos a través de la invitación que ustedes recibieron en su correo. Tienen ya la invitación a la Liga de Teams para conectarnos a los focus groups que están pensados como espacios catárticos donde queremos desahogar reflexiones a partir de lo que hemos estado viendo en estas presentaciones. Entonces, si gustan, nos volvemos a conectar a través de esa otra liga para, en una dinámica un poco más informal, insisto, catártica, podamos platicar sobre las impresiones que estamos recogiendo. Nos vemos por allá. Gracias a todos. Cerramos aquí la grabación de este espacio. Gracias, Bernardo. Gracias.